Una joven pareja recién comprometida y llena de planes soñaban con construir una vida estable mientras se preparaban para el nacimiento de su primer hijo. Vivían en una comunidad pequeña, tranquila, donde todo parecía ir bien y donde habían empezado a emprender. Durante el embarazo, la futura madre comenzó a relacionarse con otras personas que compartían intereses similares a los suyos, buscando compañía y apoyo en una etapa especialmente sensible. Fue así como conoció a una mujer que en apariencia parecía entenderla, acompañarla y compartir ilusiones muy parecidas. Ese encuentro, sin embargo, cambiaría su vida para siempre. Este caso que vamos a contar hoy conmocionó profundamente a Estados Unidos, no solo por la violencia de los hechos, sino por todo lo que pasó después. El proceso judicial y su desenlace generaron una fuerte división a nivel nacional, enfrentando posturas opuestas y despertando una controversia que se extendió durante años. Antes de empezar con este caso, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, déjame un me gusta ahora o al final del vídeo si te ha parecido interesante. Y ahora ya empecemos con el caso de Lisa Montgomery. En Skidmore, Missouri, un pueblo rural de apenas 400 habitantes, donde todo el mundo se conoce, nació el 4 de diciembre de 1981 Bobby Jo Stinnett, hija de Becky y Tommy Stinnett. Allí mismo creció rodeada del cariño incondicional de sus padres y de su hermano menor, en una familia que la adoraba profundamente. Para ellos, el nacimiento de Bobby justo en temporada navideña fue un verdadero milagro de Navidad, un regalo inesperado de la vida por el que siempre se sintieron agradecidos. Por lo que desde pequeña Bobby fue una niña muy querida y apoyada, con una relación cercana y llena de amor con cada uno de los suyos. Ya siendo un poco más mayor, Bobby empezó a mostrar un interés por los animales en general, pero especialmente le encantaban los caballos y los perros, con los que pasaba mucho tiempo y sentía que llenaban sus días de aventuras en el campo. Tal vez para entonces ella ya imaginaba su vida de adulta rodeada de animales, soñando con un futuro donde estos fueran parte esencial de su hogar. Y en cuanto a su personalidad, Bobby siempre fue una chica muy risueña y muy aplicada en la escuela, por lo que al terminar el instituto, en 1999 en Southold High School, se graduó como una de las mejores estudiantes de su clase. Pero no solo destacó por sus notas, sino también por ser una persona muy querida por todos sus compañeros, siendo recordada como una chica genuinamente especial que irradiaba calidez, diciéndole siempre a todo el mundo que para ella lo más importante siempre fue su familia y ser un buen ejemplo para su hermano menor, quien la admiraba profundamente. Después de la secundaria, con tan solo 20 años, Bobby decidió dar un paso enorme, que fue casarse en 2002 con Zeb Stinnett, un chico que había sido su amigo cercano durante muchos años en la secundaria, durante los años 90, y que cuando terminaron la escuela se confesaron sus sentimientos mutuos y decidieron avanzar juntos hacia esa nueva etapa. Sus familias, de hecho, estaban felices por ellos, a pesar de su corta edad y de la gran decisión que habían tomado. Los padres de ambos los conocían desde que eran niños y siempre los habían visto como una pareja tierna, dulce y casi predestinada, motivo por el cual todos celebraron esta unión con una boda sencilla pero llena de alegría y rodeada de amigos y familiares en su querido Skidmore. Entonces, ya en su vida como matrimonio, la joven pareja empezó a preocuparse por detalles prácticos como la estabilidad financiera, y aunque ambos tenían sus respectivos trabajos, incluso cada uno tenía 2 empleos, a largo plazo no era suficiente. Querían algo más sólido, una buena base económica para el hogar y la familia que soñaban formar. Así que teniendo esto como motivación, la opción que pensaron que tal vez los ayudaría a encontrar esa estabilidad era tener su propio emprendimiento, un negocio que les diera independencia y un futuro más estable. De esta manera, tanto Bobby como Zeb comenzaron a pensar en qué emprendimiento podía ser el mejor y cuál podría ser el más rentable para ellos en ese pueblo rural donde vivían. Estuvieron considerando varias opciones, pero después de investigar lo suficiente, descubrieron que el negocio de los criaderos de perro de la raza Rat Terrier podía ser el camino adecuado. Esto debido a que esta raza es muy popular en Estados Unidos y son perros que se distinguen por su energía incansable, su inteligencia aguda y por ser una excelente compañía. Supongo que todos estamos de acuerdo en que es terrible que escogieran este emprendimiento, pero bueno, esta raza de perros tradicionalmente son reconocidos por su habilidad
para cazar y controlar plagas, lo que los convertía en una opción práctica para familias que vivían en zonas rurales o con terrenos amplios, como precisamente era Skidmore y sus alrededores. Así que ellos, motivados por estas cualidades y por la demanda que existía en su entorno, vieron en ello una buena oportunidad de emprendimiento, el tener que criar y vender cachorros de Rat Terrier. Aunque como todo negocio sabían que esto requeriría mucho esfuerzo y sabían que tendrían que aprender a preparar perros de raza pura, lo que implicaba cuidados con dedicación, arreglarlos para exposiciones y sobre todo algo fundamental para ellos, encontrarles un hogar adecuado, ya que no se trataba, según ellos, solamente del dinero, sino que querían asegurarse de que cada perro tuviera una familia responsable y amorosa que lo recibiera con los brazos abiertos. Así, con estos ideales claros y el gran compromiso, ambos iniciaron este pequeño negocio con la ilusión de verlo crecer durante los años. Sin embargo, al poco tiempo llegó una nueva sorpresa que cambiaría por completo sus vidas, y es que la familia recibió la noticia de que Bobby estaba embarazada, con apenas 23 años. Fue un momento de felicidad absoluta para ellos, aunque también estuvo lleno de nervios y preocupación. El criadero seguía siendo un proyecto muy reciente y ahora la presión por hacerlo funcionar crecía cada vez más, generando un estrés constante que era imposible de disimular. Aún así, la ilusión por la llegada del bebé les daba fuerzas y motivos para seguir adelante, y todos a su alrededor compartían esa alegría e ilusión, celebrando junto a ellos la nueva etapa que estaban a punto de comenzar. Incluso la familia de Bobby estaba emocionada con la noticia, aunque su madre Becky, a pesar de estar profundamente feliz por su hija, sintió desde el comienzo algo que no pudo pasar por alto. Pues cuando se enteró del embarazo, un miedo repentino e inexplicable empezó a apoderarse de ella, como si tuviera un mal presentimiento de que algo terrible podía ocurrir. Todos estos sentimientos hicieron que ella, movida por ese amor inmenso, pero también por el temor que la invadía, empezara a estar mucho más pendiente de Bobby, llamándola con frecuencia, preocupándose por cada detalle del embarazo y haciendo todo lo posible por asegurarse de que estuviera bien. Para Bobby, esa sobreprotección a veces se volvía abrumadora, sobre todo por el trabajo y las responsabilidades que tenía con el criadero, que ya de por sí le exigían mucho. Sin embargo, entendía que su madre actuaba únicamente por amor hacia ella. Por eso la escuchaba tanto como podía, seguía cada recomendación médica y trataba de mantenerse tranquila para cuidar su embarazo, aunque el ritmo agotador de esos días la dejaba cada vez más cansada. El tiempo fue pasando y a medida que el embarazo avanzaba, Bobby continuó con su emprendimiento con la misma dedicación de siempre. Y fue durante esa etapa que encontró un espacio online donde podía conectar con otras personas que compartían su pasión por los Rat Terrier. Este era un grupo al cual se unió y que estaba dedicado a criadores de esta raza, en el que intercambiaban experiencias, consejos sobre cuidados de los cachorros y a veces contactos de posibles compradores. Allí Bobby contactó con varias personas, aprendió nuevas técnicas y fue precisamente en uno de esos foros que conoció a una mujer llamada Lisa Montgomery. Ambas comenzaron a hablar y al principio sus conversaciones giraban en torno a los perros, las razas, cuidados, trucos de entrenamiento, pero con el paso de las semanas la charla fue volviéndose más personal. En algún momento, Lisa le contó a Bobby que también estaba embarazada y que esperaba tener mellizos en diciembre de 2004, siendo esa coincidencia lo que las unió de inmediato, ya que cuando Bobby supo de esta noticia sintió un alivio profundo, como si el destino le hubiera puesto enfrente a alguien que podía entenderla, pues finalmente había encontrado a una persona que comprendía los altibajos de lo que estaba viviendo, los miedos inexplicables, las emociones intensas de convertirse en madre por primera vez, los dolores inesperados y esa mezcla de ilusión y ansiedad que no podía explicar del todo. Pensaba que el poder tener a alguien con quien hablar sobre esto le daría, de cierta manera, un respiro enorme en medio del estrés y el caos diario del criadero, el trabajo y su cuerpo, que estaba cambiando día a día. De esta manera, en el transcurso de los días siguientes, ambas siguieron hablando con frecuencia. Y aunque no eran amigas íntimas, compartían conversaciones constantemente, genuinas, sobre lo que les esperaba como madres, hablando de temas como la ilusión por los hijos, de todo lo que vendría con esa nueva etapa, métodos de crianza que habían leído, posibles nombres que les gustaban para los bebés y sobre las expectativas de cómo sería su vida después del parto. En esos chats, Bobby incluso compartió fotos de sus ecografías, detalles de cómo se sentía el bebé y todas sus ideas sobre cómo equilibraría la maternidad con su criadero. Esta era una relación
sencilla donde charlaban online, pero muy significativa para Bobby precisamente porque le resultaba reconfortante tener a alguien que parecía entenderla tan bien, que estaba pasando lo mismo que ella. Tiempo después, además, tuvieron la oportunidad de conocerse en persona gracias al trabajo en común con los Rat Terrier. Ambas coincidieron en algunos concursos y eventos locales relacionados con la raza, donde pudieron verse en persona y desarrollar esa amistad más allá de la pantalla. Aún así, aquel vínculo no pasó realmente a ser más cercano, seguía siendo el de dos mujeres con intereses similares, embarazos paralelos y nada más. Aunque sí que parecía que ambas disfrutaban genuinamente de esa conexión y de poder compartir juntas esa etapa. Así pasaron algunos meses más y poco a poco las conversaciones entre Bobby y Lisa ya no eran tan frecuentes como al principio. Ya no hablaban con la misma intensidad diaria, pero de vez en cuando seguían manteniendo contacto para ponerse al día o simplemente compartir cómo avanzaban sus embarazos. Cada una seguía con su vida, enfocadas en sus realidades. Bobby, por su parte, continuaba trabajando con dedicación en su criadero, cuidando cada cachorro como si fuera suyo, a pesar de que ya se encontraba en la recta final de su embarazo. En ese momento estaba embarazada de 8 meses. Los días siguientes pasaron sin mayores novedades hasta que un día todo cambió de forma inesperada. Bobby recibió un mensaje a través de sus redes sociales que llamó su atención de inmediato. Provenía de un amigo del grupo de criadores de Rat Terrier, quien le comentó que una persona lo había contactado mostrando un gran interés por comprar un cachorro. Pero lo raro del asunto era que esta persona necesitaba un cachorro con urgencia y especialmente buscaba uno que hubiera nacido hacía poco. Y como este amigo sabía que Bobby había tenido hace no mucho una nueva camada, decidió pasarle el contacto directamente para que hablaran entre ellas y vieran si se concretaba la venta. Bobby se comunicó de inmediato con la interesada, quien se presentó con el nombre de Darlene Fisher. Ambas comenzaron a hablar sobre los detalles de la posible venta y Bobby le explicó que para ella no se trataba solo de vender un perro, sino de asegurarse de que cada cachorro encontrara una buena familia que lo quisiera de verdad. Así que empezó a hablarle de los cuidados específicos que requería la raza Rat Terrier, de las condiciones adecuadas para su crianza y del compromiso real que implicaba tener uno de estos perros tan especiales en casa. Darlene, al otro lado del teléfono, parecía escucharla atentamente, estaba entusiasmada por todo lo que Bobby mencionaba y según sus respuestas todo indicaba que era alguien responsable y que estaba genuinamente interesada. Finalmente acordaron verse el jueves 16 de diciembre de 2004 a las 2:30 de la tarde para que Bobby pudiera enseñarle los perritos disponibles y concretar la venta si todo salía bien. Llegó el día y antes de que esta posible compradora apareciera por la puerta, Bobby llamó a su madre, como solía hacerlo en estos días de tanto movimiento. Hablaron sobre cómo se sentía físicamente, sobre el avance del embarazo y también le contó sobre la visita que iba a recibir pronto de una posible compradora. Su madre Becky, al escuchar todo esto, no podía evitar sentirse nerviosa, ya que le seguía rondando esa extraña sensación, ese mal presentimiento de que algo podía salir mal. Así que empezó a pedirle que se cuidara mucho, que tuviera precaución y que no estaba de acuerdo con que una desconocida fuera a su casa estando sola en ese estado avanzado de embarazo. Intentó persuadirla para que cancelara la cita, insistiendo en que no era prudente. Pero Bobby ya estaba cansada de tanta preocupación constante por parte de su madre, de esos reclamos llenos de amor, porque la estaban agobiando. Así que le pidió a su madre que se tranquilizara, diciéndole que todo estaría bien y que se verían más tarde, una vez que terminara esa visita. Becky se calmó un poco, se despidieron, sin imaginar ni por un segundo que esa sería la última vez que hablarían. 30 minutos después, Darlene Fisher llegó a la casa de Bobby Joe Stinnett. Una vez que Darlene llegó a la casa, Bobby la recibió con amabilidad, sin sospechar nada. En ese momento, Zeb, su marido, no estaba en casa porque estaba trabajando, así que Bobby era la encargada de enseñarle ella los perritos a Darlene. Ambas entraron juntas a una de las habitaciones donde estaban los cachorros recién nacidos, y al principio todo parecía completamente normal. Bobby hablaba con entusiasmo, explicándole cómo cuidarlos, dándole más detalles sobre las características únicas de la raza Rat Terrier, pero después de hablar un rato, en cuestión de segundos, todo cambió de forma brutal e inesperada. Pues en un momento en el que Bobby le dio la espalda buscando sacar algún papel con los detalles de la venta,
Darlene la atacó por sorpresa. La empujó, la agarró por detrás amarrándole una cuerda alrededor del cuello y empezó a asfixiarla con todas sus fuerzas apretando sin piedad. Bobby estaba completamente aterrorizada e intentó defenderse como podía en ese instante de puro terror. Luchó desesperadamente, arañó a su atacante, forcejeó con toda la energía que le quedaba a pesar de su embarazo avanzado e incluso en medio de ese forcejeo consiguió arrancarle unos mechones de pelo a esa mujer que quería acabar con ella. Pero aún así, y con todo el esfuerzo que hizo, la fuerza del atacante era mayor. Siguió apretando la soga con determinación hasta que Bobby perdió la conciencia y cayó al suelo. Fue en ese momento, con Bobby inconsciente y vulnerable, que la agresora aprovechó la oportunidad para sacar un cuchillo que llevaba escondido y sin consideración alguna le hizo un corte profundo en el abdomen hasta que consiguió llegar al útero, extrajo al bebé bruscamente, cortó el cordón umbilical de un tajo y salió corriendo de la casa llevándose al recién nacido. Dejó tras de sí esa escena horrenda donde había un charco de sangre y Bobby tendida en el suelo, agonizando en silencio por el dolor insoportable que sentía mientras iba perdiendo la vida. Pasó un rato después de esto y la madre de Bobby, Becky, empezó a inquietarse. Como se había mencionado, ambas habían quedado en verse un rato más tarde ese mismo día, pero al intentar comunicarse con ella, Bobby no respondía ni mensajes ni llamadas. Y Becky empezó a sentir que algo iba muy mal, así que decidió ir directamente a la casa de su hija. Al entrar se encontró con una escena que jamás olvidaría. Bobby estaba en el suelo rodeada de sangre, con una herida abierta en el abdomen, que según ella describiría después era como si a su hija le hubiera explotado el estómago. Desesperada al ver a Bobby tan débil, casi sin fuerzas, llamó de inmediato a los servicios de emergencia y a la policía, gritando que habían atacado a su hija y que el bebé no estaba. Y a los pocos minutos llegaron las ambulancias y los policías intentando salvarle la vida a Bobby y comenzando rápidamente a intentar entender qué había ocurrido. Bobby fue trasladada de urgencia al hospital, pero lamentablemente no sobrevivió, ya que justo cuando estaban a punto de ingresarla, alrededor de las 4:30 de la tarde, falleció debido a la gravedad de las heridas que había sufrido, siendo la principal causa de su muerte la pérdida de sangre excesiva, algo con lo que los médicos no pudieron hacer nada para revertir la situación. A partir de ese momento, los investigadores comprendieron la verdadera magnitud de este crimen, porque no solo habían asesinado brutalmente a Bobby, sino que además su bebé había sido arrancado de su vientre y estaba desaparecido. Y si ese bebé seguía con vida, corría un peligro extremo y cada minuto que pasaba era crucial. Fue entonces cuando las autoridades tomaron la decisión de activar una alerta Amber, sistema de emergencia que se utiliza en Estados Unidos para difundir de inmediato información sobre menores secuestrados, de modo que los medios de comunicación, la policía y la comunidad entera puedan colaborar en su búsqueda. Sin embargo, en ese caso se encontraron con un problema muy serio y es que no existía ninguna descripción del bebé. Nadie lo había visto, nadie sabía cuánto pesaba, cómo se veía, qué rasgos tenía, porque su nacimiento había sido forzado y extremadamente violento. Y esa falta total de información hizo que emitir la alerta fuera mucho más complicado de lo normal, ya que los protocolos suelen exigir datos básicos para poder identificar al menor. Aún así sabían que no podían quedarse de brazos cruzados, así que comenzaron a buscar la forma de adaptar al sistema a un caso tan excepcional como lo era este. Pasaron algunas horas más mientras los agentes intentaban conseguir la aprobación necesaria para emitir esa alerta tan crucial. Pero no fue hasta que finalmente un congresista tuvo que intervenir directamente que se autorizó oficialmente la alerta Amber para el caso de Bobby Joe Stinnett. Desde ese momento la búsqueda del bebé se convirtió en prioridad absoluta a nivel nacional, con todas las fuerzas puestas en encontrarla. Pero como no había una descripción física del todo útil, lo único que pudieron comunicar a la población fue una advertencia clara y directa de que si veían a alguien, a una mujer con un recién nacido que no parecía haber estado embarazada recientemente, lo reportaran inmediatamente a las autoridades, ya que cada llamada y cada pista podía ser la clave para encontrar al pequeño con vida antes de que fuera demasiado tarde. Mientras la búsqueda del bebé seguía activa a toda marcha, el caso empezó a volverse muy popular a nivel nacional, explotando en los medios y redes sociales con una velocidad impresionante. Todos con la
esperanza de que alguien pudiera aportar información clave sobre lo sucedido o sobre algún sospechoso. Y fue así como uno de los conocidos de Bobby, quien también era miembro activo del grupo en línea dedicado a los criadores de Rat Terrier, que reconoció su nombre. Esta persona recordó de inmediato que Bobby había mencionado públicamente que tenía programado un encuentro con una desconocida interesada en comprar uno de sus cachorros, y al recordar esa conexión sonó una alarma en su mente y comprendió al instante que esa última visita podía estar relacionada con el asesinato. Por lo cual, sin dudarlo, esa información fue compartida urgentemente con las autoridades, generando de inmediato nuevas líneas de investigación que cambiaron el rumbo del caso. Y es que al verificar los datos, cruzándolos con el testimonio de la madre de Bobby, Becky, quien también confirmó que antes de ser atacada su hija había mencionado específicamente que una mujer iría a la casa para ver a los perros, todo empezó a encajar. Parecía bastante claro que esa visitante había sido la última persona en ver a Bobby con vida. Así que los investigadores empezaron a rastrear los registros del grupo, revisando chats, mensajes privados, correos electrónicos y cada detalle con una gran precisión, hasta que encontraron que la mujer con la que Bobby había coordinado la visita se identificaba con el nombre de Darlene Fisher, quien había mostrado un gran interés en comprar un cachorro. Sin embargo, cuando intentaron verificar esa identidad, de inmediato descubrieron algo profundamente inquietante, y es que no existía registro alguno de una persona con ese nombre, ni dirección asociada, ni historial real en absoluto. Era como si esa mujer nunca hubiera existido, como si ese nombre y toda la información hubiesen sido completamente falsos. Ante esta situación tan inquietante, decidieron profundizar en toda la información disponible de esta última conversación. Junto con la ayuda de expertos en informática forense, analizaron minuciosamente los mensajes intercambiados entre Bobby y Darlene, y fue a través de este análisis técnico, mediante la localización precisa de la dirección IP desde la cual se enviaron los correos y mensajes, que los investigadores consiguieron obtener una pista fundamental que podía revelar el verdadero origen de aquella misteriosa identidad falsa. El análisis de la dirección IP condujo directamente a una ubicación en el estado de Kansas, a unos 250 kilómetros de la casa de Bobby en Skidmore, Missouri. La dirección exacta correspondía a una residencia, pero en esa propiedad no había ningún nombre vinculado a Darlene Fisher. En cambio, el registro apuntaba a una mujer que era Lisa Montgomery, sí, la misma mujer con la que Bobby había estado charlando a través del grupo de criadores de Rat Terrier, la que también estaba embarazada, con la que se había hecho amiga y había estado compartiendo toda la etapa del embarazo. Al confirmar esta conexión, los investigadores no perdieron ni un segundo y solicitaron de inmediato una orden de allanamiento y se dirigieron hacia el lugar a toda velocidad. Cuando por fin llegaron al domicilio, los investigadores entraron muy nerviosos y ansiosos por ver qué iban a encontrarse y preparándose mentalmente para lo peor. Pero la escena que los esperaba fue totalmente inesperada. Lisa Montgomery estaba sentada en el sofá de su sala de estar, completamente tranquila, viendo la televisión junto a su marido Kevin Montgomery, mientras en sus brazos sostenía un bebé recién nacido envuelto en mantas y aparentemente dormido. Los agentes se quedaron impactados por esa calma casi surrealista y le informaron de inmediato de lo que estaba pasando, diciéndole que estaba siendo investigada como la principal sospechosa del asesinato de Bobby Joe Stinnett y el secuestro de su bebé. Ante esa acusación, Lisa reaccionó aparentemente súper desconcertada, asegurando que todo debía tratarse de un error terrible porque ella también había estado embarazada y acababa de dar a luz a su propio bebé. Su marido Kevin, al escuchar esto, estaba igual de sorprendido y confundido y respaldó de inmediato la versión ante los agentes, explicando que Lisa llevaba meses esperando un bebé y que todo era normal. Los investigadores se quedaron desconcertados por la aparente coherencia y coincidencia de sus palabras, que sonaban tan convincentes, pero para verificar contactaron con varios familiares y conocidos de Lisa, quienes respondieron lo mismo que el marido, Kevin, afirmando que efectivamente ella había estado embarazada durante todo ese tiempo, por lo que al parecer aquel bebé que tenía en brazos era suyo. Sin embargo, las autoridades no podían dar nada por hecho tan fácilmente, así que continuaron interrogándola porque la evidencia digital era clara e incuestionable, y desde su propia conexión de internet se habían enviado todos esos mensajes con el nombre de Darlene Fisher, por lo que necesitaban averiguar más detalles para saber exactamente qué había pasado. Y le preguntaron específicamente a Lisa por su parto, a lo que Lisa explicó que había tenido al
bebé el día anterior en un pequeño centro médico de la ciudad y que como tanto ella como el niño estaban bien y no habían tenido ninguna complicación, les habían permitido salir pocas horas después. En ese momento pararon el interrogatorio para confirmar la historia y los agentes se comunicaron directamente con ese centro médico, pero casi de inmediato llegó la respuesta que en el fondo esperaban. Y es que el hospital les dijo que no, que en los últimos días no se había atendido ningún parto en sus instalaciones, por lo cual la historia de Lisa Montgomery era falsa. Con esta información en mano, las autoridades sintieron que ya tenían suficientes elementos para enfrentar directamente a Lisa, aunque para entonces ella seguía aferrándose desesperadamente a su versión. Continuaba defendiendo su inocencia, insistiendo en que ese bebé era suyo y mostrándose muy afectada por lo que estaba ocurriendo y por lo que le había ocurrido a Bobby, recordando que ambas habían compartido mensajes y detalles íntimos sobre sus embarazos, asegurando que se sentía devastada por su muerte. Pero para los investigadores estaba claro que estaba mintiendo, que todo era una actuación, así que la citaron de nuevo a un interrogatorio formal, esta vez junto a Kevin, esperando que fuera una conversación larga, donde seguramente ella no admitiría nada. Sin embargo, para sorpresa de todos, una vez reunidos, los agentes empezaron a mostrarle todas las evidencias irrefutables, la dirección IP que salía de su casa, la inexistencia de Darlene Fisher y la respuesta del hospital, desmintiendo por completo su parto. Con esta presión encima, Lisa no tardó mucho en quebrarse y confesar, admitiendo que había sido ella quien asesinó a Bobby Joe Stinnett y que había conducido esos 250 kilómetros hasta Missouri, disfrazándose con pelucas y cambiando su aspecto para que Bobby no la reconociera al abrirle la puerta, y que después de arrancar al bebé de su vientre, regresó rápidamente a Kansas, acudió al hospital solo para construir una coartada y llamó a su marido desde ahí, fingiendo que acababa de dar a luz. Ante una confesión tan impactante, los investigadores quisieron saber de inmediato por qué lo había hecho, qué la había llevado a cometer un acto tan cruel y brutal. Pero Lisa no pudo dar una explicación clara de sus intenciones. Lo único que consiguió fue empezar a hablar de su vida, de cómo se sentía inestable desde hacía años y cómo esa inestabilidad la fue empujando poco a poco hasta ese punto sin retorno. Contó que había nacido el 27 de febrero de 1968 en Malvern, Kansas, y que toda su infancia estuvo marcada por la violencia, la pobreza extrema y los problemas de salud mental que nunca fueron atendidos. Desde muy pequeña dijo que su vida se vio atravesada por abusos de todo tipo. Su madre consumía alcohol incluso durante el embarazo y por eso ella nació con lo que hoy se conoce como síndrome alcohólico fetal, un trastorno que provoca daños permanentes en el cerebro y en el desarrollo del bebé, dejando secuelas físicas, cognitivas y de comportamiento que duran toda la vida. Luego, con apenas unos años de edad, su padre biológico abandonó por completo a la familia, dejándola a ella y a su media hermana al cuidado de una madre inestable, controladora y cruel que apenas se ocupaba de sus hijas y pasaba su tiempo trayendo a distintos novios a casa, muchos de ellos violentos tanto con ellas como entre sí. Con el paso del tiempo, la situación en la casa se volvió todavía más insoportable. Algunos de los hombres que su madre llevaba a vivir con ellas comenzaron a maltratar físicamente de Lisa y de su media hermana, y uno de ellos incluso llegó a abusar sexualmente de la hermana. En medio de todo este caos hubo un momento en que las cosas parecieron cambiar un poco, cuando los servicios sociales intervinieron. Para entonces Lisa tenía alrededor de 4 años y su media hermana 8. Las autoridades decidieron separar a las niñas y se llevaron a la hermana mayor a un centro donde podría ser adoptada por otra familia, dándole la oportunidad de escapar de ese infierno. Pero Lisa, en cambio, se quedó atrás, sola con su madre y con los mismos novios abusadores que continuamente entraban y salían de la casa. Según los testimonios que saldrían años más tarde, la violencia contra Lisa se volvió aún más brutal a partir de ese momento. Su padrastro, Jack, comenzó a abusar sexualmente de ella cuando todavía era una niña, y con el tiempo llegó a construir una especie de cuarto cobertizo junto a la casa móvil donde vivían, un lugar al que la encerraba durante horas para abusar de ella, permitiendo incluso que algunos amigos hicieran lo mismo. Lisa recordaría después con un dolor constante que su madre sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, pero nunca hizo nada para detenerlo. Al contrario, en muchas ocasiones, cuando no tenía dinero para pagar reparaciones de la casa o servicios básicos como la luz o el agua, aceptaba que hombres abusaran de su hija como una forma cruel de conseguir dinero. Cambio de dinero. Su vida siguió transcurriendo así, en ese ciclo de horror, y siendo todavía muy joven, Lisa intentó desesperadamente contar lo que estaba pasando. Habló con familiares, como un primo que trabajaba en la policía, pero nadie intervino de manera efectiva para ayudarla, dejándola cada vez más convencida de que estaba completamente sola en el mundo.
A medida que fue creciendo, la familia se siguió mudando decenas de veces, cambiando de casa y de escuela sin parar, sin que Lisa pudiera encontrar nunca un poco de estabilidad o paz en algún lugar. Finalmente, siendo adolescente, consiguió salir de ese entorno infernal, pero no precisamente hacia algo mejor, ya que, bajo la fuerte influencia de su madre, terminó comprometiéndose con su propio hermanastro, el hijo de su padrastro, es decir, su medio hermano político, casándose con él alrededor de sus 18 años. Ese primer matrimonio tampoco le trajo protección ni cariño, al contrario, de acuerdo con distintos informes y testimonios, su marido continuó el ciclo destructivo de abuso, la golpeaba, abusaba de ella. Incluso con él tuvo 4 hijos en un periodo de 5 años y después del nacimiento del cuarto, la familia de Lisa la presionó hasta obligarla a someterse a una esterilización quirúrgica que consistió en una ligadura de trompas que le cortaron permanentemente, dejándola estéril para siempre. Este procedimiento forzado sería clave más adelante, distorsionando por completo su mente alrededor de la idea del embarazo y llevándola a fingir gestaciones que nunca existieron, como si su cuerpo y su realidad se negaran a aceptar esa pérdida definitiva. De hecho, después del divorcio de su primer marido y a pesar de que ya había una distancia física entre ellos, los conflictos no terminaron del todo. La condición mental de Lisa empezó a fluctuar de manera muy marcada y con el tiempo comenzó a decir repetidamente que estaba embarazada. En varias ocasiones aseguraba que estaba esperando un bebé de él, algo que no podía ser cierto porque ya no estaban juntos, y además ella había sido esterilizada años atrás. Aún así, Lisa insistía una y otra vez, y cuando llegaba el momento en el que en teoría debería ser evidente el embarazo, en lugar de admitir que estaba mintiendo, decía que había sufrido un aborto espontáneo. Así prácticamente vivía atrapada en la idea de estar embarazada una y otra vez, alternando entre falsas gestaciones y supuestos abortos, como si no pudiera soltar esa fantasía. Con el tiempo, en medio de esa inestabilidad emocional, Lisa conoció a Kevin Montgomery y se casó con él. A simple vista, la relación parecía más estable que la anterior, al menos de puertas para afuera, pero el mismo patrón se repitió. Kevin recordó que Lisa le decía con frecuencia que estaba embarazada y él se ilusionaba con la idea de que iban a tener un hijo. Sin embargo, al cabo de unos meses ella volvía a decir que había perdido al bebé, justificando cada vez la ausencia de una barriga visible con un supuesto aborto. En algún momento Kevin comenzó a sospechar de que algo no encajaba del todo, pero como su marido y sin saber que tenía una ligadura de trompas, no podía afirmar que estuviera mintiendo. Solo confiaba en su palabra y prefería creerle. Pero todo esto llegó a un límite cuando Lisa también empezó a decir que estaba embarazada de su exmarido, y este la amenazó con revelar la verdad sobre sus falsos embarazos, exponiendo que en realidad ella ya no podía tener hijos. A partir de ahí su salud mental, que ya era difícil de sobrellevar, se volvió todavía más frágil, siendo esto evidenciado en informes posteriores que señalaron que Lisa padecía diagnósticos de trastorno bipolar, depresión, trastorno de estrés postraumático y algo llamado pseudociesis, lo cual es una condición en la que la persona cree firmemente que está embarazada y puede incluso desarrollar síntomas físicos y emocionales de embarazo sin estarlo realmente. Así terminó ese extenso interrogatorio que dio paso al arresto formal de Lisa. Durante las horas siguientes ella continuó relatando su historia, pero aún así fue incapaz de ofrecer una razón clara y coherente que explicara por qué hizo lo que hizo contra Bobby Joe Stinnett. Y creo que de todos modos no habría ninguna razón clara y coherente. Lo único que quedó realmente evidente para quienes la escuchaban era que su salud mental estaba completamente deteriorada y que ese daño emocional y psicológico estaban profundamente relacionados con el crimen. En esa misma sala también estaba su marido Kevin, escuchando cada palabra en silencio. Él confesó que todo lo que oía lo impactaba profundamente y era como descubrir a una persona completamente diferente a la mujer que había vivido a su lado durante años. Aseguró que aunque resultara difícil creerlo, él realmente pensaba que Lisa había estado embarazada durante los 9 meses previos al asesinato, recordando que el día anterior al crimen ella lo llamó desde el supuesto centro médico diciéndole que había dado a luz y le pidió que fuera a recogerla. Para él todo terminaba ahí, la recogió con un bebé recién nacido en brazos y regresaron juntos a casa convencidos de que esa niña era su propia hija. Incluso habían pensado en un nombre y hablaban de ella como si fuera su bebé esperada, sin imaginar la verdad tan desgarradora de lo que realmente había ocurrido. Pero cuando Kevin finalmente escuchó la confesión completa y supo que el bebé había sido
arrancado del vientre de otra mujer, la cual fue asesinada, quedó completamente devastado. Aseguró sentirse profundamente mal por la familia Stinnett y por todo el horror que habían vivido y repitió una y otra vez que jamás habría participado si hubiera sabido la verdad. Al final, todas estas declaraciones, sumadas a las pruebas digitales, los exámenes médicos y la confesión directa de Lisa, llevaron finalmente a su procesamiento formal por el asesinato de Bobby Joe Stinnett y el secuestro de su bebé. Kevin, por su parte, no fue arrestado ni acusado debido a que las autoridades determinaron que él desconocía por completo el plan de Lisa y que, al igual que muchos otros a su alrededor, había sido una víctima más del engaño que ella había construido. Tras el arresto de Lisa, Kevin cooperó inmediatamente con las autoridades y les entregó el bebé sin dudarlo. La niña se encontraba en condiciones perfectas de salud, sin presentar ningún daño físico, lo que fue un alivio inmenso en medio de tanto caos y desesperación. Fue devuelta a su padre, Zeb, quien desde ese momento asumió la responsabilidad de criarla y le puso el nombre de Victoria Joe Stinnett, en honor a la memoria de su madre. Todo este proceso evidentemente estuvo marcado por un dolor profundo e irreparable para todos los involucrados, por tanta violencia que había destrozado a dos familias de manera irrevocable. El arresto de Lisa Montgomery y los detalles escalofriantes que salieron a la luz sobre cómo ocurrieron los hechos conmocionaron no solo a Estados Unidos, sino también a muchos países que conocieron el caso a través de las noticias. La gente seguía cada actualización con una mezcla de impacto, tristeza y preocupación, preguntándose cuál sería el desenlace judicial para un crimen tan devastador como fue este. Aunque para la familia de Bobby el dolor iba mucho más allá de los titulares. No solo habían perdido a una joven de 23 años de la forma más horrible posible, sino que además tuvieron que enfrentarse a una realidad todavía más dura, ya que con el tiempo se descubrió, gracias a entrevistas con sus familiares, que Bobby era ya el tercer miembro de la familia en ser asesinado, lo que hacía que esta tragedia se sintiera como una herida que se repetía generación tras generación. Y a pesar de que lograron recuperar a la bebé, el ambiente en la familia era de una tristeza inmensa, como si la vida les hubiera arrebatado demasiado en muy poco tiempo. Mientras toda esta conmoción se extendía, Lisa permanecía encerrada a la espera del juicio, que pronto se convertiría en uno de los más polémicos de los últimos años en Estados Unidos, debido no solo por la naturaleza atroz del crimen que había cometido, sino por las decisiones judiciales que se tomarían después y que generarían un gran debate nacional, porque en el centro de la discusión estaba además la pregunta de hasta qué punto su historia de abusos, trauma y enfermedad mental debía influir en el castigo que recibiría. Para muchos, el juicio no solo trataba sobre lo que pasó con Bobby y su bebé, sino también sobre cómo el sistema respondía a alguien que había sido profundamente dañada desde la niñez y que aún así había cometido un acto imposible de justificar. Una vez que comenzaron los juicios, la fiscalía no dudó ni un segundo en pedir la pena máxima para Lisa Montgomery, es decir, la pena de muerte. Desde el inicio, ese había sido el castigo que planeaban imponerle, dada la brutalidad del asesinato y el secuestro del bebé. Fue precisamente esa decisión la que desató un intenso debate que terminó dividiendo a todo el país, pues muchos pensaban que, aunque el crimen había sido espantoso, la pena capital resultaba excesiva. La historia de vida de Lisa se había hecho pública y con ella salieron a la luz detalles estremecedores de sus abusos extremos desde su infancia, graves trastornos mentales, negligencia total por parte de quienes debieron protegerla. Además, familiares y personas que la conocieron de niña confirmaron que todo lo que se contaba sobre su pasado era real y profundamente devastador, por lo cual, para activistas, expertos de salud mental y defensores de derechos humanos, aquello no se trataba de una mente malvada, sino de una mente rota por años de violencia y abandono. Por eso insistían en que, aunque su condición mental no justificaba lo que había hecho, sí ayudaba a entender cómo había llegado a ese punto, y en su opinión lo correcto habría sido imponerle cadena perpetua, una alternativa más humana que la ejecución. Sin embargo, hubo otro sector de la sociedad que no pensaba igual y que de hecho se opuso con firmeza a cualquier tipo de compasión. Para muchos, Lisa merecía la pena máxima sin atenuantes, pues consideraban que había planeado el asesinato con una frialdad escalofriante, buscó en internet cómo practicar una cesárea por su cuenta, condujo cientos de kilómetros para concretar el crimen y fingió una identidad falsa para ganarse la confianza de la víctima. Además, lo que hizo, arrancar a un bebé vivo del vientre de su madre, era para ellos algo imposible de perdonar, sin importar lo que esta chica hubiera sufrido en el pasado. Se trataba, decían, de un acto monstruoso que no tenía justificación posible.
culpable. Así la opinión pública se polarizó como pocas veces antes. Algunos veían a Lisa como otra víctima de un sistema que la había quebrado desde niña, mientras que otros la consideraban un monstruo que no merecía compasión alguna. Este debate se intensificó cada día a medida que el proceso judicial avanzaba, con audiencias públicas cargadas de tensión, testimonios que dejaban sin aliento y una cobertura mediática permanente que mantenía viva la discusión en todo el país. Antes de que se tomara la decisión final sobre su destino, Lisa fue internada en un centro psiquiátrico federal para someterse a una evaluación exhaustiva que duró semanas. Y allí diversos expertos la examinaron a fondo, dentro de los cuales se encontraban psiquiatras, psicólogos forenses y neurólogos que revisaron su historial médico completo, escucharon sus testimonios personales y le realizaron pruebas neurológicas detalladas. Durante estas sesiones, Lisa cooperó en parte, repitiendo una y otra vez los detalles desgarradores de su infancia abusiva, sus falsos embarazos obsesivos y la desconexión emocional que parecía haberla acompañado toda la vida. Pero a pesar de abrirse sobre todo esto, evitaba confrontar directamente el crimen en sí, hablando de él como si hubiera sido un accidente o algo completamente ajeno a su control. Ante esto, los expertos coincidieron en varios puntos clave después de todo este análisis. Le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático severo, trastorno disociativo, efectos permanentes del síndrome alcohólico fetal y una pseudociesis crónica que la hacía obsesionarse enfermizamente con el embarazo. También confirmaron signos claros de deterioro cognitivo causados por décadas de traumas sin ningún tratamiento. Aunque lo más impactante de todos estos informes fue una frase que resonó por todos lados, repetida principalmente por su defensa, que decía que Lisa Montgomery nunca recibió la ayuda que necesitaba, explicando con claridad que si hubiera tenido intervención temprana, terapia constante, protección infantil real, atención psiquiátrica desde niña, probablemente no habría llegado a cometer ese crimen ni habría vivido una vida tan destructiva y llena de dolor. Su cerebro, marcado por abusos extremos y negligencia total, simplemente no procesaba la realidad de la misma manera que el de una persona sin ese historial traumático. Pero aún así, el juez concluyó que Lisa era competente para ser juzgada, y aunque le recomendaron fuertemente considerar su historial como un atenuante grave, el jurado, profundamente influido por el horror absoluto del caso, optó por la pena de muerte en 2007. Dejando de lado todas las consideraciones sobre su pasado. De esta manera, la decisión ya estaba tomada de manera irrevocable y pese al intenso debate que aún dividía profundamente la opinión pública, Lisa Montgomery iba a pagar por su crimen con la pena de muerte mediante inyección letal. La ejecución se programó para el 13 de enero de 2021 en la penitenciaría federal de Terre Haute, Indiana. Y durante esos últimos meses en el corredor de la muerte, Lisa pasó un tiempo limitado pero significativo con sus hijos y familiares cercanos, en visitas supervisadas que eran su único contacto con el mundo exterior. En esas conversaciones con sus familiares habló con voz entrecortada de su arrepentimiento profundo, de los errores que había cometido a lo largo de su vida y de cuánto deseaba haber tenido una oportunidad diferente, aunque evitó entrar en detalles específicos o gráficos del crimen contra Bobby. En las entrevistas se notaba un peso emocional enorme en sus palabras, y además de eso no hizo declaraciones públicas impactantes ni cartas abiertas al mundo, pero sus abogados lucharon hasta el último minuto con apelaciones urgentes, argumentando su trauma infantil extremo como razón suficiente para conmutar la pena a cadena perpetua, aunque ya no había nada más que hacer. Así pasaron los años en ese limbo judicial hasta que finalmente el día de la ejecución llegó. A las 6 p.m. llevaron a Lisa a la cámara de ejecución y antes de aplicar la inyección letal, los guardias le preguntaron si quería decir algo. Dándole esa última oportunidad, Lisa, con voz calmada pero firme, simplemente respondió no. El proceso comenzó poco después y a las 5 a.m. del 14 de enero de 2021 fue declarada oficialmente muerta. Su ejecución marcó un hito trágico e histórico, siendo Lisa Montgomery la primera mujer ejecutada por el gobierno federal de Estados Unidos desde 1953, siendo además la cuarta de 13 ejecuciones federales en los últimos meses de la administración política de ese momento. Y así termina la historia de Bobby Joe Stinnett y Lisa Montgomery. En la actualidad, Victoria Joe Stinnett, la bebé que Lisa arrancó del vientre de su madre, ha crecido rodeada de amor incondicional de su padre, Zeb, quien se encargó solo de criarla en Skidmore, Missouri, el mismo pueblo rural donde ocurrió todo.
Hoy, con más de 20 años, Victoria lleva una vida privada y discreta, alejada completamente de los reflectores mediáticos que alguna vez la rodearon. Se sabe que ha estudiado, que ha formado su propia familia y que mantiene un vínculo cercano y amoroso con sus familiares. Seth, por su parte, volvió a casarse años después y tuvo más hijos. La familia Stinnett durante los años ha estado organizando actos conmemorativos anuales por Bobby cada 16 de diciembre, manteniendo vivo su recuerdo a través de una fundación dedicada a víctimas de violencia, y continúan criando a otros nietos en esa misma comunidad rural que tanto aman. Este caso es muy impactante por todo lo que sucedió y por la repercusión enorme que tuvo durante los primeros años. Y aunque con el paso de los años la atención mediática de este caso ha ido disminuyendo, el caso ha quedado grabado como un oscuro y perturbador capítulo en la historia criminal de Estados Unidos. Sin embargo, algo que sigue generando controversia incluso a día de hoy es el enfoque que terminó tomando el debate público alrededor del caso. Y es que aunque hablar de la pena de muerte siempre es un tema extremadamente polémico, donde cada persona tiene su opinión propia, la realidad es que tras el veredicto de ejecución, gran parte de la atención se centró precisamente en Lisa Montgomery, en su trauma infantil tan extremo, sus diagnósticos mentales complejos y todas las peticiones de clemencia que terminaron dividiendo al país de manera profunda. Pero para la familia de Bobby, durante todos esos años posteriores, esta dinámica se sintió profundamente incómoda y dolorosa, debido a que percibían que Lisa, de algún modo inexplicable, había ganado popularidad y compasión, donde incluso hicieron documentales enteros, artículos extensos y activistas que la retrataban como la víctima. Mientras que Bobby Joe Stinnett parecía desvanecerse poco a poco en el olvido, recordada solo como otra de las víctimas de este caso. En entrevistas posteriores hicieron una pregunta directamente al público, la cual era: ¿y si Lisa hubiera recibido cadena perpetua en lugar de pena de muerte? ¿Habría generado la misma oleada masiva de simpatía hacia ella? ¿O tal vez el foco se habría mantenido donde debió estar, en el dolor inimaginable de Bobby, de su familia, destrozada, y en la niña que creció sin conocer a su madre? Para la familia de Bobby, la ejecución cerró un capítulo legalmente, pero nunca sanaron esa herida abierta de ver cómo el sufrimiento de Bobby quedó completamente eclipsado por la historia de Lisa. Y aquí termina el caso de hoy, un caso terrible en el que la víctima de este crimen es Bobby Joe Stinnett y no Lisa Montgomery. Lisa Montgomery fue víctima de abusos en su infancia, pero que ella asesine a una persona no hace que sea la víctima por su pasado. De esta manera, todos los asesinos seriales serían víctimas, porque resulta que todos o la mayoría tuvieron infancias terribles. Pero bueno, dejadme vosotros en comentarios qué opináis sobre este caso. Si os ha parecido interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros a este canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!